Saben que hoy quiero iniciar con una frase que la tomo de Gisela Bayona. No hay democracia si el pueblo vive con miedo. Escuchen bien, no hay democracia si el pueblo vive con miedo. Una gran verdad. La denuncia de Gisela Bayona que expone la desigualdad en la seguridad del Ecuador. No los quiero cansar con la intro, pero quiero que ustedes mismos vean el video. Hoy tengo miedo. Y sé que no soy la única. El miedo ya no es una emoción pasajera, es una sombra que nos acompaña a todas partes. Lo sentimos cuando salimos de la casa, cuando paramos en un semáforo, cuando alguien camina tras nuestro. El miedo está en los ojos de la gente, en el silencio de las calles, en esa mirada que se cruza contigo y te hace dudar de todo. Tenemos miedo a morir, pero el problema es que también tenemos miedo a vivir. Porque vivir aquí en este Ecuador roto, herido, sangrante, se ha vuelto una prueba diaria de resistencia. Nos encerramos, sospechamos, desconfiamos y lo peor es que ya lo asumimos como normal. Nos acostumbramos a sobrevivir y cuando un país se acostumbra a sobrevivir, deja de soñar. La periodista y presentadora Gisela Bayona ha sacudido la opinión pública ecuatoriana tras publicar un contundente video en sus redes sociales que rápidamente se ha vuelto tendencia, se ha viralizado. En una pieza audiovisual de poco más de 2 minutos, Bayona articula un sentimiento que asegura se ha vuelto colectivo. El miedo. Lejos de ser una emoción pasajera, la comunicadora lo describe como una sombra que nos acompaña a todas partes, transformando la cotidianeidad en una prueba diaria de resistencia. El video es una crítica directa a la inacción gubernamental frente a la escalada de violencia e inseguridad que afecta al ciudadano común. Bayona denuncia que el país ha caído en una peligrosa normalización donde la población se ha acostumbrado a sobrevivir en lugar de vivir y advierte que cuando un país se acostumbra a sobrevivir, deja de soñar. El eje central de su denuncia y el que ha generado mayor indignación se basa en una anécdota personal que expone la cruda desigualdad en la asignación de protección estatal. Bayona relata haber observado a un funcionario público paseando a su perro, custodiado por un desproporcionado operativo de seguridad, 5 hombres armados y autos del Estado sin placa y con vidrios polarizados. La periodista contrapone esta imagen con la realidad de la vasta mayoría. 5 hombres para cuidar a uno solo, mientras millones salimos a la calle con el corazón temblando. Esta escena que Bayona califica como algo que la atravesó, sirve como una poderosa metáfora de su tesis principal. Ecuador se ha convertido en un país que protege a unos pocos y olvida a los demás, donde los ciudadanos comunes, afirma, caminan sin guardaespaldas y viven a la buena de Dios. ¡Qué bárbaro! ¡Qué reflexión más profunda! Soñar. Ya no somos más ciudadanos libres, somos rehenes de la violencia, víctimas silenciosas de un Estado que ha permanecido ausente por años, de una justicia que no llega, de un sistema que protege a los poderosos y abandona a los valientes. Yo que hablo frente a un micrófono todos los días, siento el miedo y el riesgo. ¿Cuántas veces he dicho lo que otros callan? Pero pienso en mis colegas, esos periodistas de Durán, de Manta, de Esmeraldas, que caminan sin escoltas, sin chalecos antibalas, sin respaldo. Y aún así siguen contando las historias que muchos prefieren no ver. Y miren ustedes qué paradoja. Ayer mientras caminaba por el barrio de mi novio vi algo que me dejó helada. Un hombre joven paseaba a su perro y detrás de él 5 sujetos armados. Autos del Estado, sin placas y con vidrios polarizados. 5 hombres para cuidar a uno solo. 5 hombres para que un funcionario público pasee a su perro, mientras millones salimos a la calle con el corazón temblando. Esa imagen me atravesó porque refleja exactamente lo que somos, un país que protege a unos pocos y olvida a los demás. Hablando desde su propia profesión, Bayona admite sentir el miedo y el riesgo todos los días al hablar frente a un micrófono. Sin embargo, utiliza su plataforma para visibilizar la situación de sus colegas en las zonas más críticas del país, quienes enfrentan peligros aún mayores sin ningún tipo de respaldo institucional.
hizo una mención especial a esos periodistas de Durán, de Manta, de Esmeraldas, que caminan sin escolta, sin chalecos antibalas, sin respaldo. Subrayó la valentía de estos comunicadores que siguen contando las historias que muchos prefieren no ver, esperando ver qué pasa, operando en un abandono que contrasta con un sistema que, según denuncia, protege a los poderosos y abandona a los valientes. Su mensaje resalta la precariedad en la que se ejerce la libertad de prensa fuera de los círculos de poder. El análisis de la comunicadora trasciende la anécdota para dibujar un sombrío panorama social y político. Bayona advierte que los ecuatorianos se han convertido en rehenes de la violencia y víctimas silenciosas de un Estado que ha permanecido ausente por años y de una justicia que no llega. En una de las líneas más contundentes de su mensaje, Bayona conecta directamente esta atmósfera de temor con la salud democrática del país, sentenciando, pero no nos engañemos, porque no hay democracia posible si el pueblo vive con miedo. Afirma que no hay libertad cuando la vida depende de la suerte y no hay futuro cuando sobrevivir se vuelve el mayor logro del día, encapsulando la frustración de una población que se siente impotente y desamparada. Nosotros los comunes caminamos sin guardaespaldas, vivimos a la buena de Dios, y no porque queramos, sino porque no nos queda otra. Vivimos con el alma en vilo, con miedo a que una bala perdida tenga nombre y apellido, con la impotencia de saber que si algo nos pasa, nadie va a mover un dedo. Y aún así seguimos porque no sabemos rendirnos. Seguimos porque creemos que este país merece ser contado, aunque nos duela. Seguimos porque en medio de tanta oscuridad, todavía hay gente que se levanta, que trabaja, que ama, que sueña. Pero no nos engañemos, porque no hay democracia posible si el pueblo vive con miedo. No hay libertad cuando la vida depende de la suerte. No hay futuro cuando sobrevivir se vuelve el mayor logro del día. Ecuador no necesita más discursos, necesita humanidad, necesita justicia, necesita que alguien por fin cuide de aquellos que no tienen quien los cuide. Porque vivir a la buena de Dios no es un destino, es una condena. Y ya nos está costando demasiado. Eso, nada más. En conclusión, el video de Gisela Bayona cierra con una reflexión que es a la vez una demanda urgente. Asegura que Ecuador no necesita más discursos, sino humanidad, justicia y fundamentalmente de quienes o que alguien por fin cuide de aquellos que no tiene quien los cuide. Su declaración final: ¿por qué vivir a la buena de Dios? No es un destino, es una condena y ya nos está costando demasiado. Ha resonado profundamente en el debate digital. La viralización de su mensaje subraya una creciente fatiga social ante la violencia y sobre todo ante la percepción de una fractura irreparable entre la realidad de los ciudadanos y las prioridades de quienes ostentan el poder y sus privilegios de seguridad. El país no puede continuar así. Bien, Gisela, ese es el periodismo que llega al alma. No podemos seguir en silencio. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Recuerden activar la campanita para que le lleguen las notificaciones. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.